tardes para quienes están conectados en este momento por los canales de YouTube y Facebook. Bienvenidos a ¿Qué cuenta tu historia? Estamos muy felices de poder abrir este espacio. Hoy es nuestro primer episodio, así que queremos que ustedes estén muy pendientes, que interactúen y sobre todo que disfruten de este espacio creado especialmente para todos nuestros oyentes. Quiero preguntarles, ¿han visto a Ginette con Y? Porque yo soy Ginette con J. Precisamente la tengo acá porque es nuestro lema, Ginette con Y, Ginette con J. Ginette, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes y háblale un poco más a la audiencia acerca de ti. Ginette, hola, ¿cómo estás? Yo estoy feliz de estar acá, estoy muy emocionada, estoy supremamente gratificada además de este espacio que la universidad nos ha concedido. ¿Qué cuenta tu historia? Es un sueño hecho realidad para nosotras las dos y de verdad que, pues nada, estoy muy feliz. Ginette con Y, pues voy a contar de una vez quién soy. Es profesora en la Universidad Simón Bolívar, yo soy psicóloga, soy abogada, soy, bueno, sobre todo profe. Y soy amante de las letras en la música y la poesía y pues voy a ser conductora de este espacio cada vez que pues aquí se permita. Cuéntanos tú un poquito de ti. Gracias, Ginette. Bueno, yo soy también profesora Unisimón. Ayer precisamente teníamos la celebración del Día del Profesor Bolivariano y las dos estuvimos allí anhelando nuevamente este espacio que hoy se hace realidad. Aparte de profesora, soy periodista, ahora las dos somos podcaster de ¿Qué cuenta tu historia? Y lo más importante, soy mamá de Isabela, que quiero mencionarlo acá porque me llena de orgullo también ser mamá en este momento. Y bueno, Ginette, estoy también feliz. Aprovecho para agradecer a la Universidad Simón Bolívar por aperturar estos nuevos espacios, también a La Voz del Norte, quien nos ayuda con esta transmisión en este momento, y a Unisimón al Aire, el programa que abrió sus puertas y su corazón para que nosotros estuviéramos hoy acá. Recuerden que es de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. Conéctense, disfruten de esto. Y bueno, pues antes de empezar, quiero contar, o que Ginette más bien nos cuente un poco de qué se trata, ¿Qué cuenta tu historia, Ginette? Bueno, ¿Qué cuenta tu historia? Es un podcast narrativo que se va a generar 100% en vivo. Es un podcast que le apuesta a las historias reales. Creemos que hoy en día nos hemos acostumbrado a observar únicamente los resultados y esto es algo que nos cuestiona un montón. Y queremos empezar a profundizar en torno a los procesos. ¿Qué cuenta tu historia? Va a buscar analizar desde los relatos las historias, a analizar desde las historias los procesos, las transformaciones y desde allí va a buscar inspirar, reconocer, transformar e incluso sanar, porque somos unas fieles creyentes que las historias, hay muchas historias que merecen ser contadas y que hay muchas historias que a partir de esos relatos pues podrían transformar y pues por qué no sanar. Esa es la esencia de este sueño llamado ¿Qué cuenta tu historia? Cuéntanos tú un poco acerca de la parte un poco más técnica y cómo se va a desarrollar. Así es, Ginette, gracias. Entonces, ¿Qué cuenta tu historia? Va a estar en vivo algunos episodios o en algunos episodios de Unisimón al Aire. En este mes de mayo tenemos el episodio de hoy de 5 a 6 y el episodio del próximo viernes 23 de mayo de 5 a 6 de la tarde también. Pero deben estar muy pendientes de nuestras redes sociales porque allí estaremos indicando que otros días nos vamos a reunir. Ahora vamos a estar en constante búsqueda de historias. Precisamente, algunas ya están seleccionadas, algunas ya están allí para que ustedes las escuchen y las disfruten, pero otras queremos que sean propuestas por ustedes. Por eso, les pedimos que puedan escribir al correo electrónico quecuentatuhistoria@gmail.com y que en este correo postulen qué deben decir allá, narrar un poco de qué se trata esta historia y por qué debería ser contada, por qué cuenta tu historia. Recuerden también que pues somos precisamente o transmitimos por medio de Unisimón al Aire. Ginette, pero creo que ya es hora de hablar de nuestro lanzamiento. ¿De qué se trata el programa de hoy? Cuéntanos un poco. Bueno, yo voy a comenzar contando una historia. Y es que Ginette y yo compartimos muchas cosas. No únicamente el nombre y la primera letra de nuestro apellido, sino que hace... y también tuvimos el mismo cargo, varias casualidades, sino que hace poco más de un año Ginette y yo estuvimos embarazadas en el mismo tiempo y cuando estuvimos embarazadas conversábamos un poco y decíamos, nadie nos contó de esto.
pues de algunas cosas que a la gente no le cuentan sobre el embarazo. Realidades que nos chocaban un poco sobre el proceso de la maternidad y decíamos como en medio del temor y del miedo que nos producía, en medio de lo lindo que también era estar en embarazo, pues esa realidad. Y decíamos, en ese momento dijimos como que hagamos un podcast y hablemos sobre esto. Nos causó un poco de gracia, pero lo dijimos en serio. Sin embargo, pues la gente aquí tal vez no lo sabe, pero yo pierdo mi bebé, Ginette ya lo dijo, y ella pues sí tuvo su bebé, que se llama Isabela, la ama y es su razón de ser. Y entonces el tema se quedó ahí y pues hace un poco nos volvimos a reunir y dijimos como que bueno, hay que darle forma a este sueño y hay que hacerlo real, pero ahora con una visión distinta, ¿no? Pero en su momento el podcast iba a ser de maternidad, ¿no? Hoy en día claramente ya no. Arranca con tema de maternidad por casualidad, ¿no? Qué cosa loca. Pero el podcast ahora se llama ¿Qué cuenta tu historia? Y vamos a tener muchas historias, no solo historias de maternidad. Pero en su momento la idea era esa, ¿no? Porque estuvimos embarazadas al mismo tiempo. Y en ese momento, pues la idea era crearlo por esa razón. Pero así no se da. Entonces, la razón de ser es esa. Nos juntamos por esa razón. Hoy decidimos arrancar abriéndoles un poco nuestra alma y abriéndoles nuestra propia historia, porque dijimos, vamos a arrancar reconociéndonos nosotras mismas y abriendo un poco nuestros corazones, porque vamos a traer aquí a otras personas a que ellos también abran un poco su alma y abran un poco su corazón, pero arranquemos por abrir un poco nuestra propia alma y nuestros propios corazones, porque pues hay que arrancar con el ejemplo, ¿no? Entonces, hoy nosotros como conductoras vamos a ser quienes contemos nuestras historias y reconozcamos un poco nuestra alma y nuestra historia. Entonces, Ginette, ¿qué cuenta tu historia frente a la maternidad? Bueno, frente a la maternidad, quiero contarles que esto realmente nosotros planeamos algunas preguntas, pero quiero que sepan que es totalmente en vivo y que claro, bueno, la idea es que sea fluido. Que sea fluido. Entonces, bueno, frente a la maternidad, algunas personas han escuchado un poco cómo fue mi proceso, pero creo que lo primero que cuenta mi historia es que es un cambio de piel, una transformación. Yo me enteré que estaba embarazada bajo unas condiciones muy particulares y creo que a muchas mujeres, después de escuchar otras historias, les ha pasado algo similar. No lo planeaba. De hecho, no estaba segura si quería ser mamá o no. Creo que en mi familia incluso pensaban más que me inclinaba hacia el no. Ya luego con un proceso, tú sabes mucho más de eso, Ginette, en la psicología, me di cuenta que era más miedo que cualquier cosa, ¿sabes? Pero entonces yo me entero porque empiezas a tener unos síntomas muy particulares, como un dolor en el estómago, como unas ganas de no comer, náuseas, en cosas que realmente me encantaban. Entonces dije, bueno, algo está pasando. Y me entero que voy a ser mamá y me empiezo a cuestionar de qué voy a hacer, ¿no? Creo que cuenta mi historia frente a la maternidad es uno, el miedo que sentí al enterarme de ser madre, el cuestionarme qué voy a hacer. Creo que muchas personas, Ginette ahora también nos contará si le pasó lo mismo, cuando se enteran de que están en embarazo, lo primero que sienten es un pánico, un miedo inmenso, porque es algo que ya no solamente te va a afectar a ti en cuanto a las decisiones que uno tome, sino también hay alguien que está dentro de ti y que está dependiendo de ti y que muy seguramente de ahí en adelante va a seguir dependiendo de ti por muchos años. Incluso hoy en día, pues yo dependo aún, amo a mi mamá y normalmente le comento a ella y quiero que ella también me diga cómo puedo hacer X o Y situación. Entonces, para mí, ¿qué cuenta mi historia frente a la maternidad? Uno, transformación, mudar de piel. Yo me convertí en otra persona. Es difícil a veces esto, porque después de que tuve a mi bebé, me di cuenta que extrañaba bastante la persona que era antes y que tal vez la persona nunca iba a regresar. Entonces, ese mudar de piel significó para mí transformación y significó también un poco echar raíces. Creo que mi historia de vida
tiene una característica muy particular y es que yo era la pulga aventurera, no sé, ¿han escuchado esa canción? Una pulga de aventura. Sí. Sí. Entonces no le temía a ir de un lado para otro, a tomar nuevas decisiones. Creo que ahorita mismo los cambios no me dan miedo tampoco, pero ahora un cambio significa pues que todo el entorno de mi hija también va a transformarse. Entonces sí, desde que quedé en embarazo dije, quiero echar raíces, quiero un entorno seguro para ella, quiero quedarme acá, ya no quiero aventurar más. Entonces, echar raíces también es ese significado de la maternidad para mí. Qué lindo. ¿Qué ha sido lo más gratificante de ser mamá? Wow. Bueno, lo más gratificante de ser mamá podría ser descubrir una fuerza interior que tú no conoces antes de ser mamá, ¿sí? Entonces, yo viví una cesárea, ¿sí? Y en esa cesárea, de inmediato, pues mi bebé estuvo conmigo, fue un parto, pues, digamos que medianamente normal, y pude ir a mi casa luego de 2 días. Pero el dolor, el estar allí, el atender a un bebé, a veces uno no comprende cómo es capaz de sobrellevar todo lo que está viviendo y aparte de eso brindarle lo mejor a un bebé, y así en muchas oportunidades. Entonces esa fuerza interior que nace precisamente de ese amor hacia otra persona es grandioso. Para mí eso es lo más gratificante, porque a veces uno hasta duda de eso, hasta piensa, ¿será que voy a ser capaz? Y creo que como mujeres, no solo como madres, sino también como mujeres, tenemos una fuerza que puede ser potencializada con esa labor de cuidar, esa labor de la cuidadora principal como somos pues en la sociedad. Ginette, ¿en algún momento sientes que perdiste algo al convertirte en mamá? Bueno, yo creo que sí, que no algo, sino muchas cosas, ¿sí? Y esas pérdidas generan también como un duelo, si así se quiere. Voy a tal vez a contar y a ejemplificar en qué sentido siento que perdí. He perdido, por ejemplo, la oportunidad de tomar decisiones, creo que es lo más grande, de manera independiente. ¿En qué sentido? Y lo decía ahorita. Ahora todo lo que yo vaya a decidir también va ligado a lo que mi hija o a las consecuencias que vayan a tener para mi bebé. Entonces esa independencia de tal vez un día decidir incluso no hacer nada, quedarte en cama, no salir, ya no la puedo hacer, porque hay una bebé que está allí y que así uno esté incluso roto o, por dentro, esté triste o esté de pronto frustrado, pues debe sacar esa fuerza y seguir adelante, ¿sí? Entonces esa capacidad de decidir, de tomar decisiones independientes sin pensar en que a otra persona la va a afectar directamente y de incluso realizar diferentes cosas, se pierden. Y hay cosas muy cotidianas, por ejemplo, he perdido la oportunidad de bañarme tranquila. O sea, esto parece, yo sé que las que son mamás y nos están escuchando lo saben, incluso en especial si tienen a bebés pequeños. Yo acabo de contar una anécdota porque me gusta contarla y referencia a esto. Después de 2 meses de mi cesárea, un día, cuando ya estaba un poco, las hormonas se estaban tranquilizando, yo me fui a bañar. Y ese día yo, me bañé, salí del baño, me senté con mi bebé, me miré la pierna. Y la pierna desde el talón hasta la rodilla estaba súper curtida de mugre. O sea, era una cosa que ¡qué horror! No se imaginan, sí. Esa fue mi reacción. Yo dije, qué horror, Dios mío, ¿por qué mi pierna está así? O sea, está bien que yo normalmente ahorro agua y soy como muy de que vamos a apoyar o a reducir el cambio climático, pero yo decía, no es esto. Claro, yo llegaba y me metía al baño y era shh, y escuchaba llorar a la bebé, y entonces yo decía, no, ya voy a salir, claro. y mi bebé me necesita. Entonces yo no me estaba bañando bien, no olía tan feo, pero estaba muy cortita. Entonces yo en ese momento le pedí el favor a mi pareja y le dije, oye, hoy por favor ten la bebé, que siempre ha estado allí, un poco más de tiempo. Sé que de pronto va a llorar, pero me voy a meter al baño y me voy a bañar tranquilamente. Entonces, esas oportunidades, y me refregué y la pierna salió, pero esas oportunidades uno las pierde y parece algo y es gracioso, pero a veces llega a ser un poco frustrante porque tú dices, sí, bueno, no me puedo bañar bien o no rápido, o no puedo tomarme el tiempo de
de maquillarme a las mujeres que les gusta un montón maquillarse, arreglarse, pues eso se vuelve todo un ritual cuando tú eres mamá, en especial de un bebé pequeño, ¿sí? Entonces, bueno, eso creo que funciona como una de los ejemplos de pérdidas y de transformación también, Ginette. Ok, pero ¿y qué ganaste? Porque es que no quiero que nos quedemos solo con las pérdidas. ¿Y qué ganaste? No, yo creo, una de las cosas que ya las dije fue fuerza. O sea, de verdad que me asombro de todo lo que puedo hacer. Incluso, que días lo hablaba y le decía a Ginette, le decía, o sea, todo el tiempo que estuve sin mi bebé, nunca tuve la fortaleza de decir, voy a hacer un podcast. Pues yo soy periodista, es muy poco en lo que realmente he estado laboralmente vinculada al periodismo y siempre me ha encantado el periodismo freelance y bueno, y la investigación y las historias, pero nunca me lancé a eso. Y ahora que tengo a mi bebé, esa fuerza como que emanó de allá y dijo, bueno, vamos a hacerlo. Mi hija está allí, la organización, o sea, el hecho de organizarme muy bien, de disfrutar también de los pequeños detalles, de disfrutar, por ejemplo, ver a mi bebé cómo está gateando ahorita. Eso es una ganancia porque uno en este mundo que corre todo el tiempo pierde esa contemplación. Entonces eso lo he ganado y muchas cosas más, ¿no? Que trasciendan mis genes, por ejemplo. Qué lindo y me parece oportuno en este momento pedirle a todas las personas que nos están acompañando desde YouTube y desde Facebook que tal vez puedan comentar un poquito, ¿no? Que sienten que la maternidad e incluso también la paternidad les permite ganar y perder, ¿no? Que creen que desde esos roles, desde la maternidad y la paternidad, pueden ganar y perder. Entonces ahí, váyanos escribiendo y ahorita en un ratico les vamos a leer. Así es, Ginette. Además, decíamos que si de pronto la persona no es mamá ni es papá aún, ¿qué creen que de pronto ganarían al serlo? ¿Sí? ¿O qué creen que también perderían? Ojo, nosotros estamos hablando del concepto de pérdida no como un concepto negativo, sino como un concepto precisamente de transformación, de renovación, porque para cualquier proceso, pues, uno debe perder algo, uno cuando toma decisiones pierde algo y gana otras, entonces eso es lo que preguntamos. O incluso también vale la pena que aquellas personas que hoy libremente deciden no ser papá y no ser mamá, que son muchas personas, ¿qué concepto de estos criterios, ¿no? O sea, es que no quiero porque siento que puedo perder estas libertades, estas determinaciones, estos espacios y no quiero, no estoy dispuesto a ello. De pronto vale la pena que también nos refieran ese tipo de criterios para poderlos tomar en cuenta y entrar a discutirlo, ¿no? Entonces ahí los invitamos a que participen en torno a ello. Así es, Ginette. Bueno, Ginette con J ya contó su historia. Bueno, grosso modo, no tenemos muchísimo tiempo, pero frente a la maternidad. Y Ginette con Y nos cuenta que vive una pérdida. Entonces quiero preguntarte, Ginette, ¿qué cuenta tu historia frente a la maternidad? También, claro está que nos deberías contar un poco sobre esa pérdida. ¿Qué cuenta tu historia frente a esto? Bueno, mi historia es distinta, claramente. Mi historia tiene un final diferente y es, tal como lo dices, es una historia de pérdida, ¿no? Es una historia de duelo, es una historia de una pérdida gestacional. Yo tuve una pérdida en mi semana 12. Y pues bueno, básicamente es esa la historia de una mamá que pues vive una ilusión de convertirse en madre y pues tiene que aprender a afrontar el duelo y la desesperanza de reconocerse ante la pérdida de esa desesperanza. Ginette, perdón, no sé si te parezca que nos cuentes un poco más cómo te enteraste primero, es algo que yo no sé, cómo te enteraste, si lo estabas planeando, y también cómo fue ese día en donde te enteras que pues tu bebé ya no está. Ok, ¿cómo me entero? Me entero sola me entero que estoy embarazada y sola me entero que lo perdí. Okay. Y creo que las emociones son igual de brutales, ¿no? Y creo que eso lo hemos conversado en algún momento. Ginette y yo, de hecho, cuando hablamos de crear el podcast, te lo dije tal cual. Uh-huh. El día que yo me enteré que estaba en embarazo, sentí como si hubiese abierto una caja de Pandora. O sea, por poco y me da un ataque de pánico. Uh-huh. Sí, porque fue como, yo vi esas 2 rayitas en esa prueba de embarazo y fue como, o sea, nunca en mi vida había sentido tantas emociones juntas, ¿sí? O sea, como que yo estaba muy feliz y emocionada, pero también estaba muerta del susto y del pánico porque pues yo no me lo esperaba y o sea,
como que estaba feliz porque yo ya estoy grande, no soy una adolescente en embarazo, o no era una adolescente en embarazo, pero pues claramente pues tampoco como que me lo esperaba, ¿sí? Entonces eran demasiadas emociones juntas, ¿no? Y desde el momento que me entero, pues tengo mucho miedo, ¿sí? Y creo que eso le pasa a todas, ¿sí? O sea, son muchos miedos juntos, miedo incluso a la pérdida desde ese instante. Entonces, y creo que fueron miedos que se mantuvieron a lo largo del tiempo. Y cuando me entero de la pérdida, pues es igual, ¿no? O sea, como que yo llego a una ecografía de control que además solicité, pues, de manera extra, ¿sí? No era una ecografía como de control dentro del rigor médico, sino que yo la solicito de manera extra para un viaje que tenía que hacer. Okay. Y entonces, pues yo llego solita a la ecografía y pues en el control médico me doy simplemente cuenta que las cosas no van bien, y pues el doctor me comunica que no hay latido, y pues ahí como que con la misma felicidad que en su momento me atosigó de emociones al reconocerme mamá, pues ahí también me atosiga de emociones al reconocerme en la nada, porque ni siquiera hay un nombre para nombrar a una mamá que pierda un hijo, no hay ni siquiera cómo llamarle a alguien en ese instante. Sí, Ginette, de acá precisamente quiero contar que una de las cuestiones que más también me impactó a mí cuando me enteré de tu pérdida fue esa. Pues Ginette y yo siempre pues hemos sido cercanas, ya saben que tenemos cosas en común, incluso en los correos electrónicos aún nos confunden, pero a mí me envían sus correos. Exactamente. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo me acerco a Ginette para preguntarle cómo se siente? O ni siquiera sé si preguntarle cómo se siente o decirle que lo siento. Es muy difícil, porque si ustedes de pronto analizan, alguien que pierde desde un ser querido hasta un trabajo, pues es algo que todo el mundo ve, que todo el mundo reconoce y que todo el mundo fácilmente puede decir, oye, mira, lo siento por esto. Pero en esta situación en donde han habido tantos picos emocionales, porque uno cuando se entera de que está embarazado siente ese miedo, y más si no lo ha planeado, siente como ese, ¿qué pasó acá? ¿Qué voy a hacer? Y luego volver a decir, no, ya no está. Ginette, ¿qué fue lo más retador? ¿Qué fue lo más retador de este duelo del que ya has dicho? Ni siquiera hay un nombre para mencionar a alguien. Por ejemplo, cuando alguien pierde a su esposo o esposa, es viudo o viuda, pero alguien que pierde un bebé, ¿cómo uno se puede acercar a esto y qué es lo más retador? Mira, yo siento que las pérdidas gestacionales son supremamente invisibilizadas, ¿sí? O sea, realmente creo que la sociedad tiene muchísimo por aprender respecto al cómo afrontar las pérdidas de los bebés que vienen en el vientre. O sea, todo fue retador, ¿sí? O sea, desde el cómo responder a los intentos de solidaridad, que claramente eran de buena fe, pero eran difíciles a veces, hasta los procesos médicos. Claro, o sea, cuando me decían como que no te preocupes, igual estás muy joven, por ejemplo. Okay. Eso como que no, o sea, era como que no me preocupe, o sea, estoy rota, o sea, ¿cómo me vas a decir que no me preocupe? Eso, por ejemplo, no va, no digan eso, por favor, no lo digan. Al menos fue en las primeras semanas. Sí, ese tipo de comentarios tampoco van. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que habían ciertos comentarios que eran muy difíciles de lidiar, muy difíciles de lidiar. Creo que apreciaba mucho el silencio, la compañía en silencio la apreciaba mucho, era muy gratificante eso. Espero yo no haber sido la de esos comentarios. No, ¿sabes qué? Para mí de hecho fue muy valioso sentirme tan privilegiada en mi entorno de amigos, ¿sí? Mis amigos, mis amigas sobre todo, son mujeres muy pilosas. Voy a ser cero modesta con lo que voy a decir. Y entonces creo que lo descubrí y lo redescubrí en ese momento, ¿no? Cuando me di cuenta de lo
pensantes que eran para saber cómo apoyar ese proceso, ¿no? Entonces como que todas supieron medirse y templarse mucho para acompañar ese proceso, ¿no? Entonces creo que la gran mayoría de imprudencias aparecían paradójicamente como en otros contextos, pero creo que mi entorno más seguro y cercano era como precisamente sí, ese círculo de amistad. Ginette, gracias. De verdad que somos cercanas, pero temas como estos, pues los tratamos desde una mirada de respeto, así que gracias por contar esto, por abrir tu corazón. Y bueno, quisiera saber también, Ginette, ¿alguna vez sentiste culpa de haber perdido a bebé? Sí, muchísima. Desde el momento en el que me entero que pierdo al bebé, siento, de hecho la primera pregunta que me hago y le hago al doctor es ¿qué hice mal? Es súper paradójico, pero él me dice como que Ginette, no hay latido, y yo le digo ¿cómo así, doctor? ¿Qué hice? Sí, o sea, es como intentando saber si yo tengo algo que ver en eso, y es que está muy... Y fíjate que hay una cosa, incluso en las narrativas, y es que siento yo que los embarazos se consiguen en plural, pero se pierden en singular, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuando una pareja queda en embarazo, estamos embarazados, pero la mujer es la que pierde al bebé, ¿sí? Entonces, Ginette perdió al bebé, sí, era yo, sola. Sí, entonces, era como el reproche, o yo me sentía, digamos que fue algo que tuve que reconocer para poder resolver y poder trascender, porque hoy en día creo que regalé la culpa un poco para poder sanarlo, y ya no me siento culpable, o sea, creo que fue una cosa que decidí soltar, porque además creo que he tratado de verlo con mayor objetividad. Hay que reconocer algo, y es que la gran mayoría de pérdidas gestacionales se dan en los primeros 3 meses, y se dan además por cuestiones netamente cromosómicas, que tienen que ver con alteraciones cromosómicas, no es culpa de nosotras, ¿sí? O sea, tiene que ver con cuestiones cromosómicas que son cargas tanto de los hombres como de las mujeres, no tiene que ver únicamente con nosotras, o sea, ahí hay información de ellos y de nosotras, ¿sí? Ginette, perdón, me dabas un dato ayer del porcentaje de embarazos de pérdida, que es importante. 1 de cada 4 mujeres pierde a su bebé, es decir, el 30% de los embarazos se pierden en el primer trimestre de gestación. Es una cifra altísima. Lo que pasa es que como muchas mujeres no cuentan que están embarazadas sino hasta después del 3er mes, entonces muchas mujeres viven sus pérdidas en silencio, ¿sí? Y pues es un dolor que se vive en silencio, que se guardan en la intimidad de la pareja, de la familia. De hecho pasa mucho que como que cuando una mujer en su casa tiene una pérdida, como que empiezan las mujeres de su casa a decir como que, ay, tu tía también perdió su bebé, tu madrina, tu abuela, tu mamá, sí, y entonces como que su círculo cercano empieza a contar de sus pérdidas, y tú te das cuenta que un montón de mujeres a tu alrededor también tuvo pérdidas, y eso también como que te libera un poco de la carga y de la culpa, porque empiezas a darte cuenta que otras mujeres también tuvieron pérdidas, pero hasta el momento en el que tú te enteras de la pérdida tuya, pues no lo supiste, ¿sí? O sea, como que es una historia que todo el mundo se guarda con mucho recelo, y eso también aumenta mucho la culpa, porque cuando tú te enteras de tu pérdida sientes que eso te está pasando solo a ti, y entonces tú dices, algo yo hice mal porque esto no le pasa a nadie, esto me pasa solo a mí, entonces fue que yo algo hice mal. Entonces es horrible porque hay un montón de circunstancias que te hacen sentir a ti culpable cuando en realidad eso no es culpa tuya, o sea, son circunstancias propias de la naturaleza que realmente le suceden a muchas personas, y pues nada, son cosas del azar, puede pasar, le pasa a muchas personas, y nada, es cosa que uno tiene que aprender como a que obviamente rompen el alma de una manera brutal, pero pues hay que comprender que son cosas que pueden llegar a suceder, y que hay que aprender a vivir con ese dolor para pues poder transitar y transformar la circunstancia para pues poder continuar con la vida más allá de eso.
Así es, Ginette. De hecho, yo doy también fe de esto que tú cuentas, porque cuando estuve embarazada, algo que comentaba con mi familia incluso, era que había pues redescubierto el concepto de embarazo y de toda la transición que vivía una mujer en gestación, y en muchas oportunidades, incluso podría decir que más del 50% de las mujeres con las que me relacioné en estos cursos o incluso en los pasillos, me decían, no, es que yo tuve una pérdida, es que yo perdí mi primer bebé, es que es un bebé arcoíris. Entonces yo decía, wow, realmente las pérdidas son bastantes y no se habla de ellas, lo que tú dices es verdad. Y le dicen a uno, no, a mí me lo dijeron también, no cuentes todavía, espérate hasta los 3 meses, porque, pues no dicen por qué, pero uno no sabe, esa es la expresión, uno no sabe qué pasa. Entonces, eso está pasando, y realmente frente al tema, evidentemente hay una historia no contada. Claro. Una historia no contada. Claro, sí, digamos que prefieren quedarse como con ese dolor un poco guardado en la intimidad, que pues también es válido, ¿no? O sea, es válido transitar ciertas formas en silencio. Yo no creo que haya una única forma de transitar las cosas, pero sí siento yo que también es válido contarlo, ¿no? O sea, así como hay algunas personas que se sienten más cómodas dejándose o digamos transitando su historia en la intimidad de su casa, pues también creo que es necesario que aprendamos a reconocer que esta es una historia común, que son cifras altas, que esto le pasa a muchas mujeres, que son sentimientos compartidos, que son historias compartidas, que son vivencias comunes, que no es algo que nos pase solamente a algunas, sino que es algo que realmente pasa más de lo que reconocemos, y que al reconocerlo así, pues se libera un poco la culpa, ¿no? Así es. Se me hace supremamente necesario para liberar un tanto la carga. Claro, Ginette, muchas gracias. ¿Te parece si vamos a un corte para darle espacio también a nuestro público de que comente qué cree que ha perdido o qué cree que perdería o ganaría si llegan a ser madres o padres, o si ya lo son? Gracias y ya volvemos. Bueno, nuevamente estamos acá en vivo. Gracias por estar presentes. Ahí ya tenemos varios comentarios y los vamos a socializar ahora en un rato. Ginette nos contaba entonces que hubo culpa en ese proceso de duelo, de pérdida. Sabemos también que muchas mujeres han afrontado esa situación o incluso la están afrontando. Ginette, yo quería preguntarte específicamente, yo sé que acá no estamos en terapia, pero tú eventualmente sí tienes autoridad para darnos consejos. ¿Qué de pronto consejos le darías a esas personas que están afrontando una pérdida para que pudiesen atravesar de una forma de pronto menos ruda ese proceso de culpa incluso? Primero, que vayan a terapia. Y lo segundo es que realmente hagan un esfuerzo por limpiar sus espacios y sus redes de apoyo, ¿no? O sea, que si logran identificar que en sus entornos hay gente que de pronto les está haciendo mal, ¿sí? O sea, como que van a ciertos lugares en donde no se sienten bien, o hay comentarios que no les hacen sentir bien, o y como que no se sienten cómodos en X lugares porque no está del todo sano estar allí, como que se distancien mientras lidian con su proceso. Y es válido, ¿no? O sea, está bien estar triste, estar bien estar frustrado, o sea, como que el duelo requiere su tiempo, su espacio, y es importante permitirle el espacio a ello. El acompañamiento terapéutico es importante mientras todo esto se da. Que se permitan sentir todo lo que tienen que sentir, ¿no? O sea, es un proceso de tiempo para que pueda transitar cada una de las etapas, ¿no? Que le den espacio a los rituales. Yo creo que esa es otra cosa complicada, este duelo, ¿no? Las pérdidas estacionales no tienen rituales, ¿no? Porque como no hay espacio físico, exacto, no la mayoría de las veces, no para la mayoría de las personas, quienes de pronto
podemos entender la importancia de la ritualidad, pues como que buscamos la forma de hacer nuestros propios rituales, pero, y eso es importante hacerlo, ¿sí? Cuando hablas de rituales, Ginette, pues obviamente entiendo que es como, ejemplo, un velorio, exacto, un entierro. ¿Qué ritual hiciste tú para ayudarte? ¿Nos quieres contar? Yo ya te he dicho que yo soy fiel amante de las letras, ¿no? De la escritura, del poder de la palabra. Entonces, yo, por ejemplo, hice como mis cartas de despedida, como que me tomé el tiempo y el espacio de despedirme a mi manera, para poder honrar, ¿no? Como ese proceso. ¿Cómo le llamabas? No, nunca le puse nombre. Nunca le puse nombre. Una amiga me dijo que lo nombrara, pero nunca. Mi mami sí le puso nombre. Mi mami sí le tiene nombre. Pero yo nunca le puse nombre. No, hasta ya no se me hizo necesario ponerle nombre. Pero mi mami sí le tiene nombre. Ella tiene su propio ritual, ¿no? Porque además es un duelo compartido, ¿no? Así es. Sí, o sea, como que yo perdí mi bebé, pero pues mis papás perdieron su nieto, ¿no? En teoría. Entonces, pero yo hice mi propio ritual así, ¿no? Fue como la manera en la que yo decidí despedirlo. Y también como en medio del dolor físico, como que también siento yo que el dolor físico me ayudó también a hacer como mis rituales. Y con la música. Para mí la música siempre ha sido como un catalizador importante ahí para lidiar las penas y los desamores, ¿no? Entonces, creo que también ahí era la música mi propia forma de desahogar el dolor. Era la estructura, ¿no? Del alma para dejarlo ir. ¿Qué te decía antes de hablar del ritual? No, me estabas hablando precisamente de que no había una mención explícita. Bueno, no, pero tú me estabas hablando de qué espacios requerían, o sea, qué podíamos aconsejar a las personas para esos espacios, ¿no? Entonces, que vayan a terapia, que se permitan los tiempos, que le den espacio a los rituales y que limpien un poco sus círculos, ¿sí? O sea, si observan en sus círculos y en sus redes de apoyo como ciertas personas, ciertos lugares, ciertos escenarios que no les hacen sentir del todo cómodos, sí está válido que se alejen de ciertos lugares. Y, por ejemplo, yo evité durante ciertos momentos ir a baby showers, porque no me sentía del todo cómoda. Perdón. Sí, no me sentía bien. Sí, entonces como que yo me espero, ¿sí? Porque no me sentía bien del todo. Entonces como que uno se puede aislar de ciertos eventos mientras se recupera y está bien, ¿sí? Ya cuando uno está bien del todo, pues ya volví con actitud, ¿sí? Sí. Porque ¿para qué voy a ir a sentirme mal? Voy cuando ya me sienta yo de nuevo yo, ¿sí? Ahorita voy con actitud, ¿sí? Ya soy yo de nuevo. Okay. Pero mientras estaba a medias, no, porque no voy a ir a exponerme a algo que me va a hacer sentir mal. Así es, Ginette. Era como la forma. Ginette, pero hablamos un poco de las pérdidas y los duelos, o las culpas más bien, las culpas que yo sentía en medio de mi proceso. Pero yo te decía que cuando tú y yo nos conectamos en algún momento con nuestros procesos, conectábamos con muchas preguntas. Háblame un poco de las culpas que tú sientes desde tu proceso como mamá. Wow, bueno, yo creo que sí, precisamente por eso este primer episodio, tiene esos dos términos principales, entre la vida y la muerte. ¿Sí? Y esa vida y esa muerte también transita en medio de unos duelos, de unas pérdidas y de unas culpas, ¿sí? Entonces uno como mujer, al dejar esas cuestiones que extraña, de las que estamos hablando, que algunos nos han comentado incluso, siente o tienden a extrañar. Entonces una de mis primeras culpas fue sentir que no estaba disfrutando el nacimiento de mi bebé como debía disfrutarlo. Les cuento, cuando mi bebé nace, entonces yo ya estaba duelando incluso una cesárea porque yo quería a mi bebé por parto natural y yo lo quería, y claro, todo el mundo te dice como, ay, pero cesárea, lo importante es que esté bien, pero yo ya tenía en mi cabecita que quería un parto natural, algo pues que tenía que ver un montón con el manejo de mi cuerpo, de cómo yo también hacía mis ejercicios y demás, y yo decía, wow, voy a tenerlo por cesárea y va a ser mucho más larga la recuperación. Pero entonces tengo a mi bebé y el dolor de una cesárea, que muchas veces también dicen como, no, la cesárea fue fácil, el parto. Sí, claro, es diferente el proceso de parto, pero el dolor es terrible cuando tú vuelves a casa
y tienes que igual así atender a tu bebé. Entonces, entre no saber cómo amamantar a mi bebé, sentir que no daba la leche suficiente para mi bebé, el dolor de la cesárea, la privación del sueño, que es algo también durísimo cuando uno tiene un bebé recién nacido, pues yo sentía que en ese momento no estaba disfrutando y tampoco lo podía decir. A un par de personas se los comenté y yo dije, no sé, pues lo digo acá porque acá es un espacio seguro para decirlo. Yo decía, ¿será que yo no quiero a mi bebé tanto como debería quererlo? Porque es que en los comerciales de Winnie, de pequeñín, te dicen suave como el amor de mamá y todos están disfrutando, pero yo me estoy sintiendo mal, no estoy durmiendo bien, me duele todo, siento que no lo estoy haciendo bien, tengo miedo, tengo culpa. Entonces, la primera relación con la culpa fue esa, como pensar, no estoy disfrutando como debería disfrutar socialmente a mi bebé. Y bueno, y allí hay un montón de cuestiones, Ginette, porque cuando yo dejé de ser una mamá tan primeriza, porque sigo siendo primeriza, pero tan primeriza, me empecé a encontrar con otro círculo de amigas que estaban teniendo sus bebés y me preguntaban lo mismo, me decían como, oye, yo no me siento tan bien, yo a veces siento que me estoy desesperando porque no sé cómo hacerlo, no sé cómo atenderlo, no sé cómo dar teta. Entonces yo decía, wow, esto no es tan eventual o tan, no soy culpable, tan tuyo. Sí, no es tan mío, sino que sucede y hormonalmente uno, tanto en el embarazo como en el posparto, que entre otras cosas no dura 40 días, ni dura la licencia de maternidad, que en Colombia hoy dura 16 semanas, sino que dura hasta 2 años en tu cuerpo volver a ser tu cuerpo, y tú ya te transformaste, ya lo hablamos, pero yo decía como, wow, esto no es anormal, sino que es una vivencia. Entonces sentía mucha culpa en ese momento. La lactancia también fue otro proceso en el que sentí muchísima culpa. Yo sentía que mi bebé quedaba con hambre. Creo que muchas mujeres también me lo han dicho. Yo siento que mi bebé queda con hambre, siento que no soy suficiente para mi bebé. Y eso es dolorosísimo. O sea, sentir culpa porque sientes que no eres suficiente, que no lo estás haciendo bien, que no eres una buena mamá, porque tal vez tu leche no baja a montones como uno ve y como uno cree, y la gente de parte también dice, oye, no, qué mal, usted no fue buena productora de leche. No eres una vaquita lechera. Sí, cómo no. Entonces, claro, esas culpas también me atormentaron durante varios meses. Uh-huh. ¿Qué pudiéramos hacer para liberarnos un poco de la culpa? Bueno, a mí me ha funcionado me funcionó, sin haber hecho un plan, el hecho de escuchar estas historias, ¿sabes? Escuchar cuando otras mamás me contaban, yo decía, es que se romantiza un montón el embarazo y la maternidad. Total. O sea, es hermosa y el proceso es precioso y es un proceso milagroso incluso en muchos casos. Pero es como la vida misma, tiene momentos muy rudos en los que tú quisieras tener un día en el que no estés pensando constantemente cómo vas a mantener con vida ese pequeño ser hermoso que amas, pero no sabes cómo, y más cuando uno es primerizo. Ajá. Entonces, el saber y el conocer que hay etapas, que vas a pasar por situaciones que obviamente, seguramente van a variar según el contexto, hace que uno se libere un poco de esa culpa. Entonces yo le decía a mi amiga, una amiga que me escribió, pronto me está escuchando, me decía, no, es que yo no voy a dar leche y yo quiero dar leche. Y yo le decía, tranquila, mira. ¿Cuándo te hiciste Primeriza Pro? Primeriza Pro, sí. Puedes hacer esto de pronto te funciona. Y yo le preguntaba a ella incluso, ¿tú quieres lactar? Porque hay mujeres que simplemente deciden no hacerlo y le dicen, no, pero es que eso no está bien. No, la lactancia no es tan fácil como nos la pintan también. Entonces yo le decía, ¿tú quieres? Y ella me decía, sí. Yo le decía, intenta esto. Y le dije a ella, yo también he sentido esto. Y en ese momento ella me dice, claro, ahora entiendo por qué me siento así, por qué han pasado cosas, y creo que también un poco se liberó. Y yo también me liberé contando, narrando y escuchando esas historias que se esconden, historias no contadas. Mira que nos pasó entonces lo mismo. Sí, mira que al final la culpa sí se libera mucho cuando entendemos que a otras les pasa lo mismo. Así es. Mira cómo las historias de otras mujeres nos hizo entender que normalizarlo un poco y como que bajarlo a la normalidad, ¿sí? A dejar de romantizarlo o de satanizarlo, en mi caso, pues nos hacía sentir
menos mal, ¿no? O sea, como que no estábamos tan erradas ni tan como únicas o tan siendo como las que estábamos haciendo algo mal o habíamos hecho algo mal, o en tu caso, que de pronto era la única que estaba sintiendo o dejando de sentir o dejando de disfrutar estos espacios con tu hija, ¿no? Y creo que es lo más lindo de este espacio, poder permitirnos a partir de esas vivencias los reconocimientos de las historias, ¿no? Para poder traerlas acá y no únicamente que sea tu historia y mi historia, sino que otras personas, no solamente mujeres, sino que otras personas, hombres y mujeres, puedan identificarse y decir como que, oye, a mí también me pasó eso y yo también lo sentí y me alegra saber que no fui la única, ¿no? Y me alegra saber que otras personas han pasado por lo mismo y que vivieron lo mismo que yo y que tal vez entonces yo debo sentirme menos culpable y menos reprochado y menos triste y menos frustrado por lo que viví y más bien entonces puedo buscar la forma de ver. Yo siempre he dicho algo, Ginette, y es que a mí me parece precioso cuando uno puede verse, siento yo que uno tiene dos formas de verse en retrospectiva, ¿no? Uno puede ver al pasado y elegir verse como una víctima o elegir verse con valentía. No hay más opciones, ¿sí? O sea, tú puedes ver al pasado y decir como que, marica, es que me tocó tan duro. O sea, fue dificilísimo y fue brutal y echarse a morir, ¿no? O sea, como que, y la vida me ha tratado con mucha rudeza y duro, ¿sí? Y se victimiza uno y ahí uno se muere, ¿no? Como viviendo en ese proceso. O al final del día también uno decir como que, oye, qué valiente fui y qué fuerte fui y aquí estoy y sigo para adelante, ¿no? Porque estoy dispuesto. Porque al final del día, pues a todos nos han tocado diferentes momentos en donde la hemos logrado, ¿no? Así es. Entonces creo que vale mucho la pena que elijamos vernos con valentía, ¿no? Que a pesar de todo lo que nos ha tocado, con todas las culpas y las oscuridades y los momentos buenos y los malos, pues nos miremos en retrospectiva con mucha valentía. Así es, Ginette. Y creo que el tema de maternidad, que precisamente nos reúne ahora en el mes de mayo, decíamos en una conversación previa a este episodio, es un reflejo incluso de la vida misma. Yo creo que en la maternidad hay ese reflejo mucho más claro. ¿Por qué? Porque uno está en constante reinvención, pasa unos procesos de frustración fuertísimos, pero bueno, cuando uno decide ser madre o padre consciente y presente, pues uno todo el tiempo está dispuesto a intentarlo, ¿sí? A decir, bueno, esto no me funcionó, desde lo más mínimo, desde cuando bebé empieza ya a comer, bueno, no me funcionó esto, pero vamos a intentarlo de otra forma, ¿sí? Hoy de pronto no durmió bien, que esto es otra de las cosas que uno extraña un montón, pero más adelante lo va a hacer y es porque está aprendiendo esto y cómo hago y cómo me las ingenio y cómo sigo adelante en ese proceso y esa es la vida, ¿no? La vida misma. Entonces hay momentos muy lindos, pero entonces luego llega la sonrisa del bebé y ya lo ves ahí, ya lo ves gateando, ya más grande y tú dices, valió la pena intentarlo y todo pasa, y sí lo dicen y es verdad, todo pasa, pero ese todo pasa no debería ser una excusa para revictimizar u omitir lo que se está sintiendo en el momento, que creo que es lo que a veces fallamos, ¿no? Entonces, todo pasa, pero pues no importa que estés ahorita muy mal, ¿no? Pero todo pasa. No, sino todo pasa para tomar esa valentía de la que hablas y seguir adelante. Sí, es ver las cosas con objetividad, es reconocer que es un proceso fuerte, que vamos a dejar algo claro, y es que aquí somos team maternidad, o sea, sí, muy maternidad, o sea, Ginette ama ser mamá y yo soy team mamá, ¿sí? O sea, yo quiero ser mamá, hay que reconocerlo. Con todo y que reconozco todas estas rudezas, solo que, bueno, por ahora las cosas no se han dado, pero sí es un anhelo. Vamos a ver si la vaina se da. Claro que sí. Pero hay que ver las cosas con objetividad, ¿sí? O sea, no hay que romantizar el asunto, o sea, hay que darle espacio a lo que es desde la historia real, o sea, no podemos llevar el reconocimiento a ningún extremo, o sea, no vamos a plantear el tema de la maternidad desde únicamente un plano romantizado de la propaganda de Winnie, ¿sí? O sea, como que no funciona solo en términos románticos y rosas de
de solo historias de amor, y es una historia difícil, retadora, que requiere de mucha valentía y de mucho amor, siento yo, ¿no? Yo creo que es el amor lo que moviliza y cataliza todo. Así es, Ginette. Y bueno, ya vamos, el tiempo se nos va acabando, pero queremos agradecer a las personas. ¿Tú estás en YouTube o estás en...? Estoy en Facebook. Bueno, en Facebook encontramos pues varios comentarios de nuestros 5, 6 fans. Esperamos que todos puedan conectarse. También este en vivo va a ser colgado en las plataformas para que comenten. Pero vemos comentarios que dicen que, por ejemplo, Diana nos cuenta que es una mamá gestante y que se ganan fortaleza y motivación en este nuevo plan de vida, que no sabe qué pensar frente a las pérdidas, pero que es un proceso de cambio. Entonces creo que ahí hay una síntesis bastante grande de lo que estamos hablando. Y bueno, gracias a todos los que comentaron, los que estuvieron acá. Dentro de 8 días tenemos una invitada, Ginette, muy, muy especial, que es muy conocida en redes. Estén pendientes a las redes sociales. Y que es mamá también, nos viene a contar su historia frente a esta relación, creadora de contenido digital, influencer, reconocida y mamá. Entonces, gracias por este espacio, Ginette, gracias a ti por abrir también tu alma hoy con tu historia. Y a ti. Y no sé, si quieras decir algo antes de terminar. No, nada, yo estoy infinitamente agradecida con la Universidad Simón Bolívar, con Unisimón al Aire, con Tu Voz del Norte. Recordarles también a todos que Unisimón al Aire se transmite todos los días de lunes a viernes en este espacio de 5 a 6 de la tarde. Invitarlos a participar de los programas que en esta franja se están transmitiendo. Agradecerte a ti también por acompañarme en este Apenas Comienza, y que de seguro nos traerá muchos momentos de felicidad. Muchas historias. Y muchas historias por contar. Bueno, gracias. Chao, chao.